Ecclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Empecé a hablar sobre la influencia o la obra, el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quiero seguir con algunos temas más sobre cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y esta tarde quiero ver algunos puntos, que va a ser bastante básico, tomar nota de todas formas. ¿Os acordáis que el domingo pasado dije que buscar a Dios, ¿no? Hablé de buscar a Dios. Cuando la Biblia dice que si uno busca a Dios con todo el corazón, Dios se deja hallar por él. Y mencioné una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, como, qué sé yo, el hablar en lenguas o el orar en el Espíritu, el darnos valor. Hablé sobre el darnos el valor para testificar de Cristo. Y que si no tenemos ese valor, tenemos que buscarlo, porque todas esas son promesas que Dios nos ha dado, promesas que están en la Biblia y promesas que nos pertenecen. Entonces vamos a ver algunas más de estas promesas, de estas cosas que son parte de una vida de un creyente lleno del Espíritu Santo. Más adelante, con 17, 18 años, empecé a ver esta realidad de lo que es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Dios puso a ciertas personas en mi vida. En Australia era uno de los pocos que se movía en las cosas del Espíritu Santo. No estoy hablando, y este hombre fue uno de los que yo empecé a seguir, entre comillas, a aprender de él, a fijarme en su vida, a fijarme cómo ministraba, a fijarme cómo hablaba, a fijarme cómo predicaba, a fijarme en cuando hablaba de la Biblia o aconsejaba a la gente cómo lo hacía. Fue uno de mis mentores espirituales, si queréis decirlo así. A pasar tiempo también, debo decir que pasé tiempo con él orando y buscando de Dios. Habían otros más, no voy a mencionarlos todos, pero me di cuenta de que habían algunas características que similaritudes, no sé si lo he dicho bien, pero en la vida de estos hombres y mujeres, porque también había un par de mujeres que fueron importantes para mí en ese empezar a caminar en el Espíritu y aprender. Algunas formas de pensar diferente a los demás, algunas características de su carácter, por comportamientos, y estas cosas me di cuenta después con el tiempo que eran características o marcas o señales de una vida llena del Espíritu Santo. Entonces yo empecé a buscar de Dios, a buscar del Espíritu Santo, y mi oración principal era: Señor, quiero que el Espíritu Santo obre en mi vida de la misma forma. Quiero ver estas características, quiero ver estas marcas o sellos o señales del que el Espíritu Santo está en mí, está obrando en mí. Y acordarse que estamos hablando de eso, el obrar de Dios en nuestras vidas. Ahora, mientras más buscas de Dios, ahora hablando en general, porque todos, en el momento que has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en ti. Es lo que se conoce en la Biblia como la fuente de agua viva. Brotará de tu interior, le dijo Jesús a la mujer samaritana, una fuente de agua viva. Y después, más adelante, habla sobre un río, hablando del Espíritu Santo, el río que brotará para vida eterna. La fuente de agua viva es para ti, para tu beneficio, para bendecirte a ti, para transformarte a ti. El río que fluye
de tu interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo acerca del Espíritu Santo que muchos o que habrían de recibir cuando Él subiese al cielo, a la presencia de su Padre. Nos habla de bendecir a otros, de ser una bendición a otros. Y mientras más lo buscas y mientras más te sometes al Espíritu Santo y mientras más aprendes y reconoces el tratar del Espíritu Santo en tu vida y lo pones por práctica, te vas a dar cuenta que más vas a notar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y todos aquí, los que me escuchéis y los que sois creyentes, podéis tener estas marcas, deberéis tener estas marcas en vuestra vida. ¿Por qué? Porque somos una obra que está siendo perfeccionada en Cristo Jesús. La palabra griega para esta obra es la palabra poemía, de donde sacamos poema. Somos una obra de arte. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios es el modelo y el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo es hacernos cada vez más y más semejantes a Cristo. Su vida, su carácter, su amor, su paciencia, su templanza, cada aspecto de la vida de Cristo, formando a Cristo, como dice el apóstol Pablo, en nuestras vidas. Y mientras más dejamos que el Espíritu Santo obre, y mientras más ponemos en práctica lo que aprendemos, ese punto es importante, tomar nota, porque mi misión o mi idea o mi visión no es impartir conocimiento, porque el conocimiento es peligroso. Hay muchos creyentes que creen que porque tienen conocimiento, tienen todo lo que ese conocimiento menciona. No sé si me entendéis o no. Tienen conocimiento acerca del Espíritu Santo, entonces creen automáticamente que tienen el Espíritu Santo. Tienen conocimiento acerca de la santidad, creen que están en santidad. No sé si me estoy explicando. El conocimiento hay que ponerlo en práctica para que cambie tu vida, para que sirva de algo, para que te transforme y para que produzca vida. Tener conocimiento solamente es peligroso porque te lleva a esa seguridad falsa de creer que ya lo tienes porque lo conoces, o que ya lo tienes porque has escuchado hablar de ello, y no es así, Y es por eso que os digo que todo esto que yo os enseño, todos los estudios, tienen que ser tomados y tienen que ser practicados, tienen que ser puestos en práctica. Y si estas señales de la llenura del Espíritu Santo no están en tu vida, busca del Señor, sométete a Él, pídele que te cambie, pídele que te transforme, pídele que se manifieste más y más en tu vida. Vamos a leer algunos versículos para ver esto, para confirmar esto, basarnos en alguna base bíblica para lo que estoy hablando. En 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, tenemos el primer pasaje que vamos a ver hoy, de muchos. Y ahí el rey Saúl, el profeta Samuel le dice a Saúl acerca del obrar del Espíritu Santo en su vida, precisamente. Le dice unas palabras que me llaman mucho la atención y que es importante para entender el estudio de hoy. Dice, Samuel le dice a Saúl: cuando entres en la ciudad encontrarás allí un grupo de profetas que bajan del alto, del monte, precedidos por salterios, panderas, flautas, cítaras, y ellos estarán profetizando. Entonces, cuando te encuentres con ellos, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, junto con ellos. Y fijarse en la última frase, porque es aquí donde quiero llevar el estudio. Y serás cambiado en otro hombre. O como dice otra versión, serás transformado en otro hombre. Esa última frase, serás cambiado en otro hombre. Un hombre totalmente diferente. Incluso si leéis la historia entera ahí en 1 Samuel, os dais cuenta que cuando la gente que conocía a Saúl, la gente del pueblo que lo conocía, cuando vieron que profetizaba con los profetas, dijeron: ¿no es este Saúl? ¿Acaso es también uno de los hijos de los profetas, uno de los estudiantes de la escuela de los profetas? Porque mirad cómo está profetizando y hablando en nombre de Dios. O sea que no es importante en qué nivel estés en tu
en tu caminar con Dios. No es importante en qué nivel, si estás recién empezando o llevas ya años en el Evangelio. El Espíritu Santo, como he dicho antes, tiene el poder y el deber, y es su responsabilidad, si nosotros lo dejamos, hacernos más y más como Cristo. Él produce una transformación. Él te cambia en otro hombre o en otra mujer. Un hombre o una mujer que se parezcan a Cristo, que anden como Cristo, que hablen como Cristo, que vivan como Cristo, que reaccionen como Cristo. Y esta es una obra constante en tu vida. Ninguno de nosotros puede decir, yo ya he llegado, porque es una obra constante, continua en nuestras vidas que el Espíritu Santo hace. En Efesios capítulo 5, versículo 18, vemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Efesios 5, 18, seguro que todos conocéis este versículo. Dice, por lo tanto, o no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno o disolución, como dice la otra versión. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta palabra sed llenos es la palabra flerouste, tal como suena en griego, que es un presente continuo, lo cual quiere decir que literalmente significa que tenemos que continuar siendo llenos todo el tiempo, continuar siendo llenos. No os embriaguéis con vino, antes bien continuad siendo llenos del Espíritu Santo cada día, en cada momento. Ok, esto no quiere decir que podamos recibir el Espíritu Santo otra vez, porque una vez que lo has recibido, mora en ti, habita en ti y habita en ti. Quizás la mejor forma de entenderlo es si lo explico técnicamente, con el móvil, por ejemplo. Cuando el móvil lo ponemos a cargar y llega al 100% de nivel en la batería de carga, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el móvil está cargado, ¿sí o no? Pero si yo lo mantengo o lo enchufo al adaptador, al cargador, ¿qué es lo que pasa? El móvil me dice que está lleno, el móvil me dice que está a 100% de carga, pero al tenerlo enchufado y conectado a la fuente, está siendo lleno. ¿Lo habéis visto? Está lleno, pero está siendo lleno porque está conectado. Ahora, si lo desconecto de la fuente, ¿qué pasa? Que se va a ir descargando y va a llegar un momento que va a estar la batería vacía y no va a funcionar. Ok, y eso es lo que aquí en Efesios está diciendo el apóstol Pablo. Estáis llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo obra en vosotros, pero seguid siendo llenos constantemente con el Espíritu. En otras palabras, no desconectarse del Espíritu Santo, mantenerse conectados al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo nos transforma en un hombre o una mujer diferente. Incluso ahora, mientras me estáis escuchando hablar, el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Mañana, cuando te levantes por la mañana, te sometes ahí al Espíritu Santo, le das permiso para que obre y vas a ser una persona diferente de lo que eres hoy. Incluso de momento en momento, cada vez que tú obedeces, el impulso del Espíritu Santo va siendo cambiado o cambiada. Puedes ser una persona diferente de lo que eras hace un segundo, hace un día, hace medio día, hace un año, hace 6 meses. Porque cada segundo que tú pasas en la presencia del Señor, estás siendo cambiado. Te estás pareciendo más y más a Cristo. Cada segundo que pasas en su presencia, observando en un espejo la imagen de Cristo, somos transformados de gloria en gloria. Ese es el poder del Espíritu Santo. A mí me gusta reconocer al Espíritu Santo en mi vida, usando el versículo en la Biblia que dice, porque el mismo Espíritu que levantó, resucitó a Cristo Jesús de los muertos,
está en mí, activando y avivando mi cuerpo mortal. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos está empoderando a la iglesia. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos está obrando en Pablo, en Pedro, en Santiago, y en la iglesia primitiva. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos está obrando en ti para confirmar el mensaje del evangelio con poder y con demostración. Es el mismo poder que está obrando en ti ahora. En este mismo momento, te des cuenta o no te des cuenta. Entonces, teniendo esto claro en nuestras vidas, vamos a ver algunas de estas características que estos hombres y mujeres en los cuales yo me fijaba, aprendía de ellos y me enseñaban. Algunos de ellos personalmente, características que ellos tenían. El primero, en Hechos 4:31. En Hechos 4:31 dice la palabra de Dios, 31 he dicho, sí. Hechos 4:31, y cuando ellos oraron, esto fue después de ser perseguidos, de ser que le prohibieron en el Sanedrín, le prohibieron hablar en el nombre de Jesús y predicar el evangelio de Cristo, del nombre de Cristo. Cuando se fueron a reunirse con la iglesia, y cuando estaban reunidos oraron pidiéndole al Señor en oración que obrase. Y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fijarse en la última frase una vez más, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una de las características de estar lleno del Espíritu Santo es denuedo, audacia para hablar del Evangelio, para hablar de Cristo con la gente que nos rodea, para hablar del Evangelio del reino, no cualquier Evangelio, el Evangelio del reino y Cristo del Rey, y con la gente que Dios pone en nuestro camino. Aquellos que son introvertidos como yo sabrán lo que esto significa, que es un paso de fe grande. Yo soy una persona muy introvertida, soy una persona que hasta que no me puse de novios con mi esposa querida, no hablaba con nadie. Venía gente a la casa a visitarnos y yo me sentaba en un rincón y no hablaba. No me gustaba hablar en público, no me gustaba hacer nada en público, pasar desapercibido. Y mucho más cuando el hablar en público produce el rechazo, produce el que te critiquen, produce el que te desafíen, produce el que se burlen de ti, como suele pasar cuando compartes el Evangelio. Cuando compartes el Evangelio te vas a dar cuenta que no todos te aceptan, que no todos, que van a haber gente que se van a burlar de ti, van a ver personas que te van a criticar, van a ver personas que te van a desafiar. O sea que es aún más difícil. Y yo le decía al Señor en oración y a veces llorando, Señor, yo no puedo. No puedo. Hasta que una vez salí a repartir folletos con un hermano que en ese tiempo llevaba la alabanza en la iglesia. Me dijo una tarde, David, ven conmigo, vamos a repartir folletos y hablar de Cristo a un centro comercial. Y fui con él y con otro joven, un amigo. Y este hombre empezó a hablar de Cristo con la gente, con los hispanos, porque estábamos en ese tiempo en una iglesia de habla hispana que había en el centro comercial. Empezó a hablar con ellos y yo me daba cuenta que algunos se burlaban, otros se reían, otros lo aceptaban y le escuchaban. Sin embargo, él seguía sin miedo, hablando de Cristo, sin vergüenza, sin temor. Llegó el momento que se dio media vuelta y me dijo, David, ahora te toca a ti. Y ya, imaginarse la situación. No sé si podéis o no. Si sois introvertidos, repito, lo sabréis. Pero me quedé ahí temblando, asustado, sin saber qué decir. Pero me di cuenta de algo, y aquí está el secreto, aquí está el paso de fe. Me di cuenta que cuando empecé a hablar, me di cuenta que algo se soltó en mí, el temor salió de mí, y en lugar del temor, de la vergüenza, de
de miedo a ser rechazado, miedo de hablar en público, fue cambiado por un denuedo, una audacia que yo sabía que no era de mí, que venía del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque al principio te cueste, aunque al principio estés consciente de ti mismo, el momento que tomas el paso de obedecer al Espíritu Santo, vas a ver cómo el Espíritu Santo se toma el control y vas a ver cómo cambia. ¿Sigo siendo introvertido hoy en día? Sí. ¿Sigo teniendo problemas con hablar con la gente? Sí. Hasta que no conozco a alguien, hasta que no he visto a alguien por lo menos 3 o 4 veces, no suelo tener libertad, la libertad en mí para hablar con la persona y tener confianza. Esa es mi personalidad, es así. Pero lo que estoy diciendo ahora, no sé si alguien se ha dado cuenta o no, lo que estoy enseñando ahora es que no tiene nada que ver con tu personalidad. El Espíritu Santo en ti sobrepasa tu personalidad, porque es el Espíritu de Dios, es el Señor, y tú te sometes en obediencia, tomas el primer paso. Y el poder del temor al hombre, el poder del miedo, el poder de ser rechazado, el poder de que se burlen de ti, el poder de la crítica, desaparece. No tiene nada que ver con personalidades, porque yo sé porque yo lo he hecho, que muchos creyentes dicen, sí, pero eso no es para todos, eso no es mi personalidad, yo soy diferente, mi personalidad no se presta para hablar de Cristo con otros. Dios no toma en cuenta tu personalidad. Dios te ha llamado sabiendo quién eras, sabiendo lo que tienes y sabiendo cómo eres. Por eso te envió al Espíritu Santo. Y una de sus características en tu vida es el denuedo, es la audacia, es el valor para hablar de Cristo. El número 2, Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Así el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, en la fe, para que abundéis en la esperanza por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Voy a cambiar de versión para que abundéis en esperanza del Espíritu Santo. Nueva traducción viviente. Entonces rebosaréis de una esperanza segura mediante el Espíritu Santo. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que os llene completamente de alegría y paz, porque confiáis en Él. Entonces rebosará de una esperanza tu vida segura, una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Una de las características del obrar del Espíritu Santo en tu vida es la confianza. La confianza. Si la audacia es la habilidad de actuar en fe cuando tu personalidad te dice todo lo contrario, la confianza es la habilidad de reaccionar en temor. ¿Lo habéis entendido o no? La confianza, la audacia te da la habilidad de actuar en fe. La esperanza, la confianza te da la habilidad de evitar el reaccionar en temor. En otras palabras, como el ejemplo que os he dado, la audacia, el valor, es una acción. Tengo que tomar el paso y actuar, si no el miedo no se me quita nunca. Mientras que la confianza es un estado de ser. Confianza es paz, la confianza es calma, la confianza es estar en calma y estar en paz interiormente, porque sabes que es Dios la fuente de toda esperanza y toda confianza. El ejemplo bíblico de esto es cuando Jesús le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado del mar. Y vayamos al otro lado, crucemos el mar. Y mientras iban por el medio del mar se levantó una gran tormenta y parecía que se iba a hundir el barco, las aguas, las olas anegando al barco, tratando de destruirlos. Sin embargo, ¿dónde estaba Cristo Jesús? Estaba en la popa del barco. ¿Y qué estaba haciendo?
durmiendo. Eso es confianza. La confianza produce paz en tu interior, produce una calma interior en tu vida, en tu corazón. ¿Por qué? Porque aunque todos los demás discípulos estaban con temor, mientras los demás discípulos estaban atemorizados, Señor, que nos hundimos, Señor, no te preocupas que el barco se hunde, la tormenta nos va a destruir a todos. Y acordarse que eran pescadores, que estaban acostumbrados a esto. Cristo Jesús estaba durmiendo. ¿Y cómo termina la historia? Todo terminó bien. Y eso es una señal de un creyente lleno del Espíritu Santo, confianza. En medio de la tormenta están en calma. En medio de la necesidad están en calma. No están preocupados. No se preocupan. En momentos de caos y de desorden están en calma, tienen paz interior, no son sacudidos, no son movidos por lo que está pasando. Se mantienen calmados, se mantienen intencionados en lo que van a hacer. Mi propósito, el propósito de Cristo Jesús era llegar al otro lado del mar. Él se mantuvo intencionado. Se levanta una tormenta, da igual, mi intención es llegar al otro lado. Hay caos, hay desenfreno, hay desorden, da igual, porque Cristo Jesús me ha dicho que en Cristo tengo la victoria y que Él está en control y que Cristo es el Señor y que yo vivo en su reino, no vivo en el reino de este mundo ni de Satanás. Intención. Hay un aire de relajación, de calma en un creyente lleno del Espíritu. Y eso no quiere decir que no sean prácticos. Lo que quiere decir es que, sea cual sea la situación, tienen paz. Puede que estén pasando por una tormenta, pero no permiten que la tormenta entre en su vida. ¿Lo habéis entendido? Puede que estén en una tormenta, pero no permiten que la tormenta esté en ellos. Segunda característica. La tercera, Hechos 10:38. Hechos 10:38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. ¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús cuando fue ungido por el Espíritu Santo? Anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En otras palabras, la señal de que estás lleno del Espíritu Santo, la característica de la llenura es la autoridad. La confianza, como he dicho antes, es cómo tú respondes en cualquier situación, en una situación particular. Pero la autoridad tiene que ver cómo las circunstancias, cómo la situación responde a ti. ¿Lo habéis entendido? Lo digo otra vez. La confianza de la cual hablamos hace un minuto tiene mucho que ver con cómo tú respondes a la situación. Mientras que la autoridad que tienes en el Espíritu Santo tiene mucho que ver en cómo la situación te responde a ti. En todo lugar donde Cristo Jesús iba, cambiaba la atmósfera, cambiaba la situación. Cuando la situación era negativa, la cambiaba. La enfermedad, los poderes satánicos eran rotos y desaparecían simplemente con estar cerca a Jesús, con la presencia de Cristo Jesús. Y lo mismo sucede en la vida de un creyente lleno del Espíritu Santo. La llenura de la autoridad que el Espíritu Santo obra en todo creyente lleno del Espíritu Santo no está reservada para la élite espiritual, si es que existe tal cosa.
Yo no creo que exista tal cosa. Dios no hace acepción de personas. Toda la autoridad del cielo está sobre tus hombros. Es tuya. Todo creyente lleno del Espíritu tiene la autoridad para cambiar las circunstancias y ellos mismos se convierten en una atmósfera, la atmósfera del cielo. Cuando entras en un lugar, la atmósfera espiritual cambia. ¿Por qué? Porque tienes la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Y esto es claro y esto os puedo contar testimonios de cómo esto funciona, de cómo esto es verdad. De estar en una reunión donde la alabanza y la oración era totalmente carnal, totalmente vacía y fría, donde no se glorificaba a Dios sino al hombre más que nada, y tomar autoridad en el nombre de Cristo y cambiar instantáneamente, sin la atmósfera, una atmósfera de adoración donde el Espíritu Santo pudo obrar, ministrando a muchas personas, trayendo sanidad, donde hay muerte. En una situación, creo que este testimonio lo conté una vez, donde fuimos a una feria esotérica y había una mujer ahí leyendo las fortunas, las cartas, echando las cartas a una pareja joven. Y simplemente con el hecho de estar ahí detrás de porque estaban divididas cada practicante dividido por unas cortinas. Es simplemente por estar detrás de las cortinas sin decir nada, la mujer no pudo echar las cartas, incluso se le caían de la mano. Y la escuché como le dijo a la pareja: mira, no sé lo que me pasa hoy, pero no puedo hacerlo, no puedo obrar, no puedo hacer. Simplemente con estar ahí, es la autoridad que tienes. Número 4, podemos ver el versículo en Juan 14:26. Acordarse lo que he dicho al principio, que tú puedes estar pensando ahora mismo: pues yo no tengo estas cosas, y yo creo que estoy lleno del Espíritu Santo. No tengo. Acuérdate lo que he dicho antes: el que me busca lo halla, el que lo anhela, el que reconoce que es verdad lo que la Biblia dice acerca del obrar del Espíritu Santo en estas áreas de tu vida. No conformarse con no verlo, sino tomar pasos de fe, tomar pasos, lo que sea necesario, lo que el Espíritu Santo te guíe a hacer. A veces es necesario quitarte a ti de en medio, casi siempre es necesario quitarte de en medio. Ok, pero eso es otro estudio. Pero lo voy a mencionar hoy, ya que lo habéis dicho. Si estudiáis un poco el Antiguo Testamento, hay un pueblo que se llama Gilgal en el Antiguo Testamento, que está al otro lado del río Jordán, la cruz, ¿ok? El río Jordán significa muerte, pasar por la cruz, morir a ti mismo para entrar en la tierra prometida. Si os estudiáis el Antiguo, si estudiáis las aventuras, por falta de mejor palabra, del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y tomaron posesión, el pueblo de Israel, David en sus luchas contra los filisteos y en sus luchas para tomar posesión del reino de Israel, Josué, etc. Si os dais cuenta, cada vez que salían a luchar, cada vez que tenían una victoria, siempre volvían a Gilgal. Siempre volvían a la cruz. Ahora no estoy diciendo que tengamos que vivir en la cruz. Lo que sí estoy diciendo, lo que sí nos enseña esa verdad, es que casi siempre, el éxito, la victoria, el andar en esta revelación de la palabra de Dios, si no vuelves a Gilgal en tu vida, a decir: Señor, todo esto lo puedo, y es posible porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Si no estás dispuesto a hacer eso, es muy fácil caer en la vanidad, la vanagloria de la carne y creer que eres algo especial, que eres uno de estos élite espiritual, cosa que no existe.
Y a veces necesitamos crucificar nuestro orgullo, nuestro temor, nuestra vergüenza, nuestra autosuficiencia, nuestro creer que podemos con nuestra fuerza, con nuestro carisma, hacer las obras del Espíritu Santo. Y te digo claramente que no podemos. Entonces en Juan 14, 26, pero cuando el Padre envíe al Espíritu Santo, al defensor, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él os enseñará todo y os recordará cada cosa que yo os he dicho. En otras palabras, el Espíritu Santo, ¿qué obra hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos da entendimiento y nos da revelación. Entendimiento y revelación. Cuando yo me fijaba en estos hombres y mujeres que mencioné al principio, que fueron influenciales en mi vida, algunos de ellos vivos y otros muertos, porque por ejemplo había uno que se llama John G. Lake, que murió muchos años antes de que yo naciera. Pero para mí fue primordial, fue importante en mi moldear del Espíritu Santo en mi vida. Cuando me fijaba en estos hombres y mujeres de Dios, me asombraba y quedaba maravillado por su conocimiento de la palabra de Dios. Quedaba impresionado de cómo muchas veces veían cosas en la Biblia que yo no veía. Y me preguntaba a veces, ¿es la misma Biblia que leo yo, la que están leyendo ellos? ¿Por qué ellos ven esas cosas y yo no? Cuando veía su vida de oración, su entender de las Escrituras, ¿ok? Y en ningún momento digo que ninguno de estos hombres o mujeres sea perfecto. Lo que estoy diciendo es que Dios los usó para enseñarme y moldearme. Cosas que yo no veía, ellos la veían. Conocimiento de la palabra de Dios. Y la realidad, y tenemos que ser sinceros, es que la gente que nos escucha hablar y predicar, notan la diferencia entre un mensaje que está preparado por el intelecto del hombre y un mensaje que está preparado bajo la influencia del Espíritu Santo. Cuando tú estudias la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, vas a hacer conexiones importantes en la vida de la gente, en el corazón de la gente y en ti mismo. Vas a encontrar verdades en la Biblia que otros quizás no ven. Vas a entender conceptos bíblicos que otros a lo mejor, o que por años has leído y no los has visto. El Espíritu Santo, como dije al principio, no solamente da información, sino que nos inspira y nos imparte revelación para que la obedezcamos y para que seamos transformados y para que vivamos la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Número 5, en Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una de las oraciones que yo oré por algunos de mis hijos, aunque no por todos, porque no siempre me acordaba o estaba pendiente, pero por lo menos 2 o 3 de ellos cuando nacieron, mi oración al Señor, cuando los dediqué al Señor, era que sean sensitivos, se dice así, ¿no?, al Espíritu Santo. Sensitivos al Espíritu Santo. Y yo mismo en mi vida he orado, Señor, quiero ser sensitivo, quiero oír tu voz, quiero estar pendiente del Espíritu Santo en mi vida, de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y he visto en algunos de mis hijos cómo Dios contestó esa oración, porque son
hay una sensitividad a la presencia del Espíritu Santo. Estar conscientes de la presencia de Dios. El escuchar la voz de Dios. El tener ciertos hábitos que produce cuando tú obedeces a Dios y estar sensitivo a su presencia. El estar, por ejemplo, sentado con personas en la mesa hablando y sentir al Espíritu Santo decirte, deja esta conversación, cambia de conversación porque no edifica, o deja esta conversación y vete a orar. El estar hablando algo y de repente sentir el Espíritu Santo que te frena y te dice lo que estás diciendo no es productivo, no edifica a nadie. Y tener que arrepentirte ahí mismo en voz baja, perdóname Señor. No tenía que haber dicho eso, no tenía que haber hablado de esa forma. Estar pendientes de las cosas que le gustan a Dios y las cosas que no le gustan a Dios. Y no solamente se trata de ser sensitivo al Espíritu Santo y escuchar claramente lo que el Espíritu Santo está queriendo decir, sino también parte de este obrar del Espíritu Santo es el responder rápidamente. ¿Cuántas veces como creyentes oímos la voz de Dios, sin embargo, hay un momento de indecisión en nuestra vida, un momento de retinencia, un momento de duda? ¿Serás tú? ¿No serás tú? En vez de responder rápidamente, cuando el Espíritu Santo te frena, te dice, no hables así, no hables eso, no digas eso. Saber responder rápidamente, perdóname Señor. ¿Cuántas oportunidades de hacer algo por Dios, de bendecir a alguien, hemos perdido por no ser sensitivos al Espíritu Santo? El entristecerse cuando vas a alguna reunión, a algún lugar, y tu espíritu, eres sensitivo al Espíritu Santo y el Espíritu te está diciendo, mi presencia no está aquí. Esto es obra del hombre. Incluso tener que salir afuera porque te dan ganas de llorar. El andar consciente, sensitivo al Espíritu Santo 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, es una señal de un creyente lleno del Espíritu de Dios. Número 6, Romanos 12. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te da la capacidad de profetizar, hazlo por fe. Si Dios te da el don de servir, hazlo bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, tómate la responsabilidad en serio. Y si Dios te ha dado el don de mostrar bondad a los demás, hazlo con gusto. Ok, pero aquí hay una frase que dice, hazlo con generosidad. Generosidad, sé generoso. Una persona llena del Espíritu Santo es generosa, no solamente con dinero y con bienes, sino con todo lo que Dios da. Los dones, las manifestaciones, el animar a los demás, el edificar a los demás con una palabra, el alentar, el servir, hazlo con generosidad. Y el dar al pobre. El otro día me reía con mi nieto porque tenía 10 euros que el padre le había dado. Me dice, abuelo, vi a un hombre buscando comida en un basurero y le di los 10 euros. Me dio risa, pero al mismo tiempo dije, gracias Señor, porque estás desarrollando en él el espíritu de generosidad. Aquel que da, recibe. Y si sigue con esa actitud, nunca le va a faltar nada en su vida. ¿Cuántos somos generosos? Y una cosa es dar de la abundancia, otra cosa es dar de la necesidad, de lo que no tienes. Las dos cosas son importantes. Y el último punto en Hechos 1:8.
en Hechos 1, versículo 8, y terminamos con este. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y me seréis testigos, y le hablaréis a la gente acerca de mí, en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Una persona llena del Espíritu Santo tiene una carga, y fíjate en la palabra que estoy usando, una carga por los perdidos, una carga por los perdidos, una urgencia, una pasión por almas, una urgencia porque otros conozcan el amor de Cristo, hablarles de Cristo. Ahora, yo sé que Dios nos llena, el Espíritu Santo nos llena de gozo y tenemos que ser, como dice Pablo, regocijados en todo momento. Pero también hay una cosa que se conoce como la carga del Espíritu Santo, un quebrar de tu corazón cuando ves a los pecadores, cuando ves a los que tienen necesidad, cuando ves a las multitudes que van de cabeza a la perdición porque nadie les habla ni les presenta el Evangelio de Cristo. Hay un versículo en la Biblia que a veces lo he leído y no lo he entendido bien, pero yo creo que incluye esto. Dice el apóstol Pablo, quiero compartir en el sufrimiento de Cristo, no solamente conocer su poder y el poder de su resurrección, sino compartir en su sufrimiento. Yo creo que parte de ese sufrimiento de Cristo es la carga por los pecadores, la carga por los perdidos, y estar dispuesto, como hemos visto ya, el compartir el Evangelio a aquellos que Dios pone en nuestro camino, aquellos que necesitan escuchar del amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Y espero que haya servido de algo, volver a escucharlo, compartirlo con otros. Y si veis que os falta alguna de estas cosas, no dudar del Espíritu Santo que está en vosotros, sino decirle, Señor, hazlo en mí, me someto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.